Continuamos con más comentarios en este su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Agradecemos profundamente que nos permitan llegar a sus hogares por este canal 69 de Claro, 28 de Aster, Tora TV, el canal que te gusta, transmisión a toda la República Dominicana a través de diferentes compañías de televisión por cable diseminadas en cada provincia, cada municipio. Transmisión al mundo online en tiempo real a través de nuestro streaming de video en high definition. Y transmisión en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube, Tora TV, con más de 950,000 suscriptores. Abinader Fortunato. Abinader, ¿cómo tú estás? No, gracias, Charlie. ¿Qué de nuevo? Me recibiste con ese lío de Jesús Nova y Joseph Cáceres. Ese bombazo de Jesús Nova y Joseph Cáceres. Ese bombazo. ¿Qué? Amigo tuyo, Joseph, y amigo Jesús Nova. Perfectamente. Amigo mío los dos. También los dos, y también amigo tuyo. Son hermanos míos. Perfectamente. ¿Sí? Y con Joseph he compartido una vieja amistad porque yo trabajé en el periódico Nacional. Además, Joseph es una figura del arte de un enorme valor y una persona muy cercana, muy próxima. O sea, Joseph, sus discusiones siempre las ha dirimido, ¿sabe dónde? Escribiendo en las columnas de un periódico, siempre. O sea, no es una persona agresiva. Su columna Arte Nacional. Arte Nacional. Así mismo, de los fundadores, precursores de la mejor crónica de arte de la República Dominicana. El mejor. Ese es Joseph. Hay muchos buenos. Sí, pero el mejor Joseph Cáceres. Porque Joseph Cáceres es un hombre con formación. Joseph Cáceres claro. escribía teatro, dirigía el grupo de teatro de la UAS. Tú lo conoces Joseph bien. Cáceres llegó a escribir obras de teatro. Joseph Cáceres es un intelectual le gustó la farándula. Estuvo en el movimiento cultural universitario, Claro. el MSU. Estuvo. Tipo con formación. Lo valoro muchísimo. Y con formación hogareña, hijo de un oficial del ejército Sí. que lo crió con mano dura. Sí, No un loco viejo de esta gente que aparece en los medios de Y comunicación. como decía don Guillermo Enríquez Rosell, con quien yo trabajé y tú también Yo también trabajaste. trabajé mucho tiempo con Guillermo Enrique. Sí, trabajamos. Luis Miñoso. Luis Miñoso. Luis Miñoso. Digo, tú dices Luis Mañoso. Luis Miñoso. Cuidado, que Cuando amigo mío también, amigo no, tuyo. mi hermano, pero cuando yo cogía cuerda con él, le decía Luis Mañoso. Él tenía una amiga de nosotros. Él trabajaba en el Nacional también, Luis. No, hacíamos un programa en una de las emisoras por la mañana. Yo creo que era en Rumba, en una de esas emisoras. No, en la 103. Ok, Estaba ok. antes matutino. Entonces, una de las muchachas le decía a veces Luis Mañoso. Se lo decía de Pero, relajo. ¿qué Pero lo que evaluación iba a usted- decir, ese incidente? No, lo que iba a decir. Fue buscando cámara, buscando ser viral. No, es simple, porque lo otro que voy a decir, lo voy a decir de mi hermano Jesús Nova también. Claro, claro. Con Jesús Nova y yo tenemos una amistad de muchos años, viejo, buen locutor, bien formado, vinculado siempre al movimiento progresista. Sí, cierto. Una persona muy trabajadora, con una gran cultura, una gran formación y un gran locutor, un gran comunicador, Jesús Nova. Y es un hombre que no baraja pleito tampoco, ¿Quién? Jesús, que no baraja pleito. ¿No baraja pleito? No, en el sentido de tener que decir las cosas cuando tiene que Sí, decirlas. pero yo no sabía que tenía ese jab que le lanzó a Joseph Cáceres. Hay que buscar a Carlos Nina para Pero ver. mira, A ver qué lo agarró por el cuello primero para darle con la derecha. Pero, ¿qué voy a decir de ese caso? Lo lamento muchísimo. Ojalá nunca se hubiese producido. Y ojalá eso se quede ahí, porque no era necesario, incluso con las diferencias que uno puede tener, Charlie, con cualquier persona, con cualquier periodista, que siempre se dan. A veces los temperamentos son fuertes y las confrontaciones muy ríspidas, ¿tú me entiendes? O sea, eso pasa. Y yo lamento mucho que eso se haya producido. Ojalá algunos de los intermediarios en Acroarte y en esa comunidad que es muy problemática. Tú sabes que nosotros teníamos dos grandes amigos del arte y con los que estuvimos vinculados, porque Claro. estuvimos trabajando con ellos de alguna manera relacionados. ¿Tú recuerdas los nombres de esos? Bueno, Alci de la Rosa y Pedro Araújo. Y Rotelini. Y Rotelini. Amigo mío, Pedro Rojo y Rotelini me abrieron las puertas de los medios de comunicación en la capital. Así es. Junto a Alci de la Rosa. Alci de la Rosa, dos grandes amigos y dos respetables amigos. Y después Guillermo Enríquez Hijo, trabajé con Guillermo Enríquez Hijo. Sí. Y Joseph Cáceres en su época, cuando yo tenía que
ir a su programa, pasar a difundir cualquier información, cualquier nota de prensa, me recibía. Lo mismo Don Mundito Espinal, que estaba a las 5 de la tarde. También una figura respetada, Mundito Espinal. Yo le tengo un gran afecto y un gran cariño. Y una persona muy culta, Mundito Espinal. Entonces, ¿por qué menciono a esa figura? ¿Sabe por qué? Porque en los temas del espectáculo, no, eso pasa aquí, pero eso pasa en México, en España, en todas partes. Eso, en los temas, siempre en Acroarte siempre ha habido temas. Yo recuerdo una vez una disputa. Incluso yo puedo decir una cosa. Sí, adelante. A mí me dijo una persona, un miembro de Acroarte, sí, un amigo y hermano mío, me dijo una vez que yo le pregunté sobre una persona que por qué no le entregan, porque oye lo que me dijo, yo le pregunté a él, ve acá, ¿y por qué nunca Acroarte se ha referido, le ha entregado un premio a una persona muy cercana a mía? Pero di el nombre de la persona. No lo voy a decir, demasiado cercana. Demasiado cercana, porque también es una persona que está emparentada conmigo, estaba emparentada conmigo. Y yo le pregunté, ven acá, y me dice, no, me dijo él, un miembro de Acroarte, te lo estoy diciendo, hace mucho me dijo eso de como 10 años. Me dijo, no, porque no se cantean bien, ese no, me dijo él? Eso no sangra, me dijo. Le dije, yo le dije, pero un prestigio para una institución que yo no creo que tenga que evaluar el termo de sangre. Y tú te recuerdas aquí que también Acroarte se encontró muchos problemas porque entregó muchos premios que dijeron que se metió dinero por abajo. Muchos premios. Ahora, tú puedes probar eso. Es verdad. Hay periodistas que trabajan en espectáculos que cobran su trabajo. Que lo cobran, su trabajo que hacen. Claro, claro. No quiere decir que cojan dinero. Cobran su trabajo, que es muy diferente. Cobran su trabajo, te hacen un lobby, hacen lo que sean, te distribuyen notas de prensa, todas las cosas. Pero ese amigo mío, amigo y hermano mío, periodista, que es miembro de Acroarte, porque en Acroarte yo tenía un paquete de amigos y hermanos. Claro, Y amigos yo fui miembro de Acroarte muchos años. Y yo renuncié, yo me fui. Y le pregunté a ese amigo, me dijo, no, hay gente que a Acroarte hay que billetearlo, hay gente, lo dijo, y lo dijo con propiedad. Me dijo, no, mira, es que se nos sangra, me dijo. Permíteme decirte, yo fui miembro de Acroarte, yo participaba en las asambleas donde se escogían los nominados. Es más un mito que nada la información de que los premios se venden. No creo, bueno, puede que hayan habido situaciones, puede que un periodista que sea director de prensa o de comunicación o relacionista público de un artista, en su momento, pues motive a los colegas que van a votar, que le envíen, por ejemplo, el expediente de lo que hizo ese artista en el año. Pero no creo que sea un mercado persa el asunto de los premios de Acroarte, ni los Casandra, ni los premios soberanos. No creo que sea así. Lo que pasa que aquellos artistas que no nominan, que no son nominados, que nunca son nominados, o aquellos que los nominan y pierden, siempre se quejan. Pasa lo mismo que pasa con las licitaciones que hace el gobierno. Participan 10 empresas en una licitación, escogen una, las otras 9 que fueron descartadas, entonces desacarditan esa licitación. A veces también, Charlie, la dirigen. En el caso de eso que tú dices, en el caso de esas licitaciones, aquí hay muchas licitaciones que se han ido para donde se han dirigido, pero muchas, todo el tiempo. Pero en el caso de Acroarte, yo creo que es más mala campaña que la realidad. Bueno, aquí hubo una vez un premio. Pues yo fui miembro de Acroarte, yo nunca vi ese movimiento de dinero. Aquí una vez hubo un premio, aquí, hace varios años, de un artista que no trascendió más, y que solo trascendió con los premios que le dieron. No fue ninguna figura del arte. Tanto así que a pesar de que le dieron esos premios, haber continuado varios premios, le hicieron varias premiaciones del disco, la figura del año, a pesar de todo eso, él nunca fue un artista de ninguna trascendencia, de ninguna. Hizo un intento. Hay gente a veces que tiene talento, pero el talento no es lo único que falta para ser artista, hay que trabajar. Bueno, yo creo que si tú buscas la historia de los nominados y los premiados de Acroarte, en el 80% son gente que trascendió. Sí, no, por eso te digo. O 90%. Que hay mucha gente también que se le ha hecho su nombre en Acroarte, han tenido suerte. Porque hay gente que no tiene talento y entonces lo presentan. Pero no me quiero meter en ese mundo. Quiero concluir, Charlie, y yo sé que tú estás de acuerdo conmigo,
y los amigos televidentes que son amigos de parte y parte, porque Jesús Nova es una persona de una gran hermandad conmigo. Y mi amigo y José Cáceres es una persona que yo le prodigo un gran respeto y una gran admiración, porque fue de los cronistas que enseñó a escribir y tiene cultura, tiene formación y tiene mucho respeto de la sociedad dominicana. Claro. Entonces, yo respeto mucho y además trabajamos mucho tiempo ya cuando yo estaba entrando al Nacional, varios años, ya José era una catedral de escribir en los periódicos con una formación formidable culturalmente y socialmente, artísticamente. Era una persona que te puede escribir de todos los temas, con los niveles de seguridad que lo hace. Ojalá los amigos de parte y parte intervengan y digan, dejen eso así. ¿Tú me entiendes? Bueno, yo puedo hablar también con mis amigos de Chuan Boxing, que hagan una cartelera. Llámate a Carlos Nina. Joseph Cáceres y Jesús Nova. Llámate a Carlos Nina. Carlos Nina, que se referí. A Carlos Nina Gómez. No, para que recomiende y diga cuál fue, qué es lo que recomienda, ¿tú me entiendes? Porque también los dos son amigos de Carlos Nina. Carlos Nina Gómez ve este programa, Carlos Nina Gómez, es el que más sabe de boxeo en República Dominicana. Él no es el que más y ha escrito como 40 libros. Él no es el que más sabe, pero... Ajá. Te vas a meter en problemas con Carlos Nina Gómez. Claro que sí, pero él no... Es mi hermano, mi amigo. Pero ahí está mi amigo Joel Adame también. Mira, aquí ningún periodista, ni de deportivo, ni de economía, ni de farándula, ha escrito 40 libros, como Carlos Nina Gómez, un intelectual. Mira, quería decir de Joseph Cáceres, que no solamente era bueno escribiendo su columna y produciendo la revista Galería, también fue un tipo que innovó en la producción de televisión con su programa de televisión Merengala, que duró muchos años en la televisión, un programa exitosísimo. Aparte, el programa TV Revista, que duró muchos años en el Canal 4. O sea, yo sí fue un hombre, o es un hombre polifacético. Un formidable periodista, Así es. José Cáceres. Y el amigo Jesús Nova es un formidable locutor. Muy buen locutor, una voz muy Fíjate, educadita. fíjate lo difícil que es tú inclinar la balanza de un lado para otro entre hermanos. Pero Jesús, voy a observar lo siguiente a Jesús, mi hermano Jesús. No podía tratar de agredir a Abusó porque son pesos diferentes, porque Jesús Nova es un peso pesado y Joseph Cáceres es como un peso gallo. Sí, no, y además que... Y además Joseph Cáceres es un hombre que le llevan como 20 años a Jesús Nova. Las diferencias no se dirimen en la agresión. Mira, Charlie, tenemos que pasar adelante, hermano, continúe. Para un tema realmente muy preocupante para la República Dominicana. Eso debe llamar a que el presidente de la República, no es que lo estoy sugiriendo, solo lo estoy reflexionando, pero debe llamar al presidente de la República, al ministro de Educación, al gabinete de Educación. Miren esta portada. Mira, Charlie, esta portada del periódico. La portada, ahí está. Listín Diario de ayer. Por favor, la portada. Hallan puñales y machetes en requisas a 60 escuelas del sur. ¿Lo vimos? Hallan puñales y machetes en requisas, hay cuchillos, hay de todo. Ustedes saben la gravedad en la que está la situación de la educación en la República Dominicana con una situación, con episodios de esa naturaleza, que los muchachos van y le van encima a los profesores. Recuérdate, Charlie, que hace 2 meses exactamente, o quizás 3, un profesor recibió una golpiza en el Liceo Juan Pablo Duarte. Ese no es el único caso. En el Liceo de la Fe también hay muchachos ahí, y yo planteo que esos muchachos hay que someterlos a la obediencia de la forma que sea. Educando, sí, cambiarlo para otra escuela, sí. ¿A dónde lo van a meter? Y a sus padres. Pero esta denuncia que hace un encomiable trabajo del periódico Listín Diario es una denuncia que a uno le apena mucho, que a uno le avergüenza y que pone en evidencia el estado progresivo de deterioro de la República Dominicana.
Oye, antes a las escuelas, Charlie, tú deberás recordar eso. Los muchachos peleaban al salir de la escuela, pero nadie peleaba con cuchillo. Se iban a la trompa y se quitaban la camisa. ¿Usted recuerda? Sí, Hace 50 años, hace 60 años. O sea, los muchachos peleaban en las escuelas, pero nadie iba con cuchillo a la escuela porque su agresión no podía llegar más de ahí que utilizar un cuchillo. Entonces yo creo que el ministro de Educación, y póngame la imagen del ministro de Educación, yo creo que aunque los temas de gobierno son de petróleo, de combustible, de Banco Central, de divisa, de empleo, de industrialización, de todos los temas, ese tema, esa situación de la escuela debe tocar la alarma en la República Dominicana para que educadores, porque hay otra cosa, Charlie, que aquí está pasando. Aquí la prensa está denunciando las cosas, pero uno no ve una reacción de la sociedad, de los responsables en la parte educativa, de los padres, porque déjame decirte, una situación de esa naturaleza, en donde una gran cantidad de niños, de adolescentes, jovencitos, llevan cuchillo a las escuelas, los padres tienen que jugar. La primera trinchera de la escuela es la casa, el papá y la mamá, porque hay una nueva sociedad de padres y madres que ahora piensan que quienes les deben resolver su problema con sus muchachos malcriados y ellos no les dedican tiempo, y con sus muchachos sueltos en bandas en los barrios, ellos creen que el problema lo deben resolver los profesores. No, los primeros ayudantes, colaboradores, responsables de la educación son los padres. Los profesores regulan, controlan, socializan con el estudiante en las aulas, se dan cuenta de su problema, de lo que le está pasando y todas las cosas, pero la mayor responsabilidad es de los padres. Y desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado, bueno, pues el gobierno y sus diferentes instituciones, el Ministerio de Educación. Yo creo que es importantísimo. Y lo voy a decir por un ejemplo que pasó en Cuba hace 2 años, 3 años. 3 años que el día de... ¿cómo se llama el día este que celebran los norteamericanos? El día de brujas, el día de Halloween. La noche, el día de brujas, El día de brujas, perfectamente. En una de las escuelas de Cuba, bueno, pues se aparecieron 2 muchachos vestidos de Halloween. Entraron a la escuela vestidos con careta y todo eso, en La Habana, Cuba, en una de las principales escuelas. Adolescentes. ¿Qué tú crees que ocurrió? Bueno, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Eso provocó un tsunami, la renuncia, llamaron a la escuela, el ministro dijo, ¿qué es lo que está para afuera de la casa? Eso es educación. Claro. La preocupación de los valores. Entonces, yo creo que aquí, obligatoriamente, nosotros tenemos que poner la atención sobre lo que está pasando. Así es, así es. Lo que está pasando, porque eso es de una gravedad increíble. Y si eso es en el sur, vamos a ver qué requisas deben hacerse en la zona de Moca, La Vega, Bonao, Santiago, que son zonas muy violentas, tradicionales, San Francisco de Macorís y todo eso. Hay que ver qué están haciendo los padres, porque las escuelas no se pueden resolver sin la tutela del papá y la mamá, claro, sin la observación, el monitoreo permanente y sistemático del comportamiento de los hijos, porque nosotros no le podemos tirar el problema solo a los profesores, y las sanciones correspondientes a esos estudiantes. Así es. Mira, en otro orden, Abinader Fortunato, el tiempo va pasando. Hoy el doctor Leonel Fernández inició sus contactos cada semana con los miembros de la prensa, la llamada rueda de prensa con el pueblo, encuentro con el pueblo, algo así. Y bueno, tuvo una gran asistencia de periodistas. Esa nota está publicada, José, en portada del diario digital dominicano.com, donde están los detalles de este encuentro del doctor Fernández. Vamos a colocar la noticia del periódico diario digital dominicano.com que me permita pues leer algunos párrafos, y más adelante colocaríamos pues el video de la actividad. Por favor, está titulado Crisis económica actual fue provocada
por el clientelismo político del gobierno del PRM y no por las guerras de Irán y la guerra de Ucrania. Esa es la noticia publicada en el diario digital dominicano.com. Dice así: el presidente del partido Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández, aseguró que la actual crisis económica que afecta a la República Dominicana no tiene su origen en el conflicto bélico en Medio Oriente, sino en las políticas de improvisación, endeudamiento y expansión del gasto corriente con fines electorales desarrolladas por el gobierno del Partido Revolucionario Moderno desde el inicio de su gestión. Durante una nueva edición de La Voz del Pueblo, Fernández sostuvo que existe una ambigüedad en el discurso gubernamental respecto a las medidas de austeridad anunciadas recientemente, debido a que mientras las autoridades hablan de contención económica, simultáneamente presentan cifras de crecimiento y mantienen elevados niveles de gasto público. Sentimos ambigüedad en el discurso del gobierno con relación a la austeridad, expresó Leonel Fernández al iniciar su exposición apoyada en gráficos, estadísticas y comparaciones sobre deuda pública, inflación, gasto estatal, subsidios eléctricos y crecimiento de la nómina gubernamental. El líder opositor reconoció que el conflicto en Medio Oriente tiene efectos sobre la economía internacional, especialmente en el precio de los combustibles, el transporte y los alimentos, pero afirmó que el gobierno intenta utilizar esa situación internacional como justificación de problemas que a su juicio ya existían en República Dominicana. La guerra en Medio Oriente es una excusa, es un chivo expiatorio, afirmó Leonel Fernández, al establecer además que el gobierno es el responsable de la crisis. Fernández sostuvo que el deterioro económico dominicano venía incubándose antes del conflicto internacional y responsabilizó directamente al modelo de gestión del PRM y la gestión de Luis Abinader. ¿Qué te parece esa evaluación que hace Leonel Fernández de la crisis que afecta a la República Dominicana? Abinader, Fortunato, te toca a ti ahora. Mira, Charlie, muy interesante lo que plantea el presidente. Y lo hace el presidente con ese conocimiento del manejo de la economía, de la política dominicana. Y lo hace también en su experiencia de 3 veces presidente de la República Dominicana. Es decir, el presidente está hablando de recursos de manejo del gobierno en el momento actual, del paraguas de la situación, pero le está recordando que desde el 2024, cuando el gobierno también, en esa oportunidad lo acusó el PLD y también la misma Fuerza del Pueblo, la franca chela del dinero, la compra, el clientelismo político, todas esas cosas, el endeudamiento externo del país con organismos internacionales y con acreedores también privados y cosas, han acogotado la situación económica del país. La República Dominicana, si bien es cierto que se ha resentido mucho su economía y la calidad de la calidad de la forma de vivir de la gente, Sí. que con el alto costo de la vida, que es real. O sea, si tú comprabas antes 5 libras de pollo, ahora tienes que comprar 2. No llega a 3. Y de pico y pala ahora, pues sí. no puede comprar mulo, sí. ni No, pechuga. Y los precios se han mantenido, pero siempre altos. Ahora, ¿qué ocurre también? Que el gobierno bajó mucho el gasto público desde el punto de vista de la inversión. La inversión. ¿Qué decimos con el gasto público? Bueno, todos los economistas, todas las recetas que se han planteado, es que el gobierno debió meter más dinero para movilizar la economía, porque te llega 100 pesos a ti, tú me das 50, de los 50 que tú me das yo le doy 25 al que está al lado de mí, el que da 25 gasta 15 y el dinero sigue rodando. Que circule el dinero. El dinero circula y después puede venir a ti otra vez
Donde a mí no está llegando, no está llegando. No, pero puede venir a ti. Entonces, el presidente le está diciendo, bueno, yo les reconozco que hay un componente internacional que es la guerra y que hay un componente que es muy importante, como es el tema del petróleo, sumamente importante. Pero los problemas económicos de la República Dominicana no vienen solo por la crisis de ahora. El gobierno lo que hizo fue, en muchos casos, que no entiendo, y por qué la gente se indigna, y por qué la gente cuestiona. Y a veces mis amigos y compañeros del PRM se ponen guapos cuando tú mencionas estas cosas. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que tú le des una pensión especial, no la solidaria, una pensión especial a una gente de 250,000 pesos, 150,000 pesos, que nunca ha trabajado en ningún sitio, que solo es parte de la empleomanía política del partido? ¿Cómo es posible que tú le des 85,000 pesos a una gente en su casa, que le dé 300,000 en su casa, sin poner, porque eso desestabiliza el sistema del ahorro individual y del ahorro colectivo? Entonces, el presidente está poniendo el dedo en la diana respecto a cómo el gobierno deberá enfrentar la situación, y además que no se agarre mucho de eso. Ojalá que le vaya bien, porque si al gobierno le va bien, a todos los dominicanos nos va bien. Así es, así es. Pero yo creo que es importante el señalamiento del presidente para que el gobierno también disminuya sus gastos de campaña y entonces le demos para adelante al país. Así es. Vamos entonces, José, director del Control Master de Tora TV, a colocar pues el video con las declaraciones del expresidente Leonel Fernández. Adelante, José. Y líder de la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández. Buenos días, compañero vicepresidente de nuestro partido, Radamés Jiménez Peña, nuestro secretario general, Antonio Floriani, compañeras y compañeros miembros de la dirección política de la dirección central, amigos, miembros de la prensa. Muchas gracias por su presencia aquí en el día de hoy, y ciertamente, como ha anunciado el compañero Omar Liriano, se trata de reanudar lo que nosotros hemos identificado como la voz del pueblo, que es un encuentro con ustedes en los medios de comunicación. Como Fuerza del Pueblo, hoy reanudamos esa práctica que ya habíamos estado haciendo durante el pasado periodo electoral. Bueno, y lo que queremos compartir con ustedes es que el gobierno recientemente convocó una rueda de prensa para hablar de una política de austeridad. Se refirió a que anunciaba una serie de medidas para enfrentar el impacto de la crisis del Medio Oriente en República Dominicana. Entre esas medidas estuvo el recortar por segunda vez el presupuesto de los partidos políticos un 50%. Así que para enfrentar el impacto de la crisis del Medio Oriente, el gobierno decide recortar en la mitad los fondos de los partidos. Bueno, pero lo que sentimos nosotros es que hay como una especie de ambigüedad en el discurso presidencial, puesto que al tiempo que anuncia medidas de austeridad, entonces hay lo que le llamamos la narrativa de la ambigüedad. En este primer trimestre, conforme al gobierno, la economía ha crecido un 4.1% del PIB, y en el mes de marzo 5.1%. Se refiere a que las remesas ya en el primer cuatrimestre sobrepasan las del año pasado, y que el número de turistas cada vez aumenta más. Por consiguiente, parece ser que el shock externo es positivo para el gobierno. Aumentan las remesas, aumentan los turistas, aumentan la inversión extranjera en zonas francas, entonces el shock externo parece que es positivo, no negativo. Nosotros no negamos que el conflicto geopolítico en el Medio Oriente tiene impacto en las economías del mundo, sobre todo en lo que se refiere a los precios de los combustibles, al transporte y alimentos. Pero lo que queremos plantear aquí hoy es que en la República Dominicana la crisis precede a la guerra en el Medio Oriente. Y es una crisis que ha sido incubada por la ineficiencia y por la improvisación, y sobre todo por una estrategia
político electoral clientelar desarrollada por este gobierno desde el primer momento que se instaló. Esa es la crisis de la República Dominicana, generada por el propio gobierno. No pensando en el interés nacional, sino pensando en cómo mantenerse en el poder a toda costa, aun cuando las circunstancias sean adversas a esa estrategia de mantenerse en el poder. Miren, por ejemplo, lo siguiente. Antes de eso, Gianni, los ingresos recibidos durante la actual gestión de gobierno del PRD. Ustedes pueden leer esa cifra. ¿Alguien puede decirme qué es lo que dice ahí? Bueno, esos son los ingresos recibidos por este gobierno. No se pueden ni leer. Estamos hablando de 7 millones de millones. Los americanos dirían 7 trillones. 494.146 millones. Una cifra exorbitante. Ahora, ¿qué se ha hecho con ese dinero? 7 millones de millones en 5 años y no tienen una obra que exhibir. Esos recursos de 7 millones de millones también se ha logrado no solamente por recaudación fiscal, sino que está con la deuda, el incremento de la deuda del sector público no financiero, que es decir, el gobierno sin el Banco Central. Eso es lo que quiere decir, solamente el gobierno. Encontró una deuda de 38.575 millones a julio del 2020, porque fue cuando se midió. Ellos llegaron, se juramentaron en agosto del mismo año. 38.575 millones y lo han elevado a 66.388 millones al mes de marzo del 2023. Es decir, ya han incrementado 28.000 millones en menos de 6 meses, sin precedentes en la historia financiera de la República Dominicana. Ahora, lo importante aquí es que lo que el pueblo debe saber. ¿Cuánto dinero ha gastado esta gestión? ¿Quién lo ha gastado? ¿En qué se han gastado esos recursos? ¿Y para qué se han gastado? Esas son las preguntas básicas, para que podamos entender entonces cómo es que estamos en la crisis incubada por el propio gobierno. Bien, sabemos ya de los ingresos, vamos a ver entonces cómo ha sido el gasto. En el 2019, 321.000 millones, ya en el año 2020 empieza con 1.000.000.055, ¿verdad? Y fíjense cómo esa curva va subiendo, va a llegar al año 2025 con 1.539.428.6. Ese es el presupuesto del año 2025. El del 2026 aún más. O sea que ya nosotros tenemos presupuesto de 1 millón de millones cada año. Si ustedes se ponen a pensar, cuando estábamos en el gobierno, nosotros en el primer año de gobierno, 27.000 millones de pesos fue el presupuesto. Ahora tener 1 millón de millones, algo realmente fabuloso. El gasto público creció entre 2019, empezando la pandemia, al año 2026, 87.5%. Bueno, Abinader Fortunato, ahí vimos al expresidente Leonel Fernández con las botas puestas y la bazuca disparándole al PRM a Luis Abinader. No, y el presidente... Y eso que ahora que no ha comenzado la campaña. Lo domina perfectamente bien y dice las cosas con mucha claridad. Sí, muy buen expositor, muy buen expositor. De modo que, nada, hemos llegado al final, Abinader Fortunato. Prácticamente, sí. Mira, parece que hay un lío muy fuerte ahí en el Servicio... ¿En dónde? En el Servicio Nacional de Salud. ¿Qué es lo que va a hacer el presidente? Pero eso era lo que dirigía Mario Lama. Sí, pero eso... Y lo quitaron del SNS y no hicieron una investigación, no hicieron una, ¿cómo se llama? Una auditoría de ningún tipo. Dejó una cola. No, pero vamos a manejar el tema. Para el próximo jueves. Tengo una denuncia gravísima en él. Porque el problema es que Landrón parece que se le han subido los humos a la cabeza. Ahí, y hay un desorden, en el SNS. En el Servicio Nacional de Salud. Bueno, un desorden no. Hay, el desorden que dejó Mario Lama
Sí, se ha acrecentado. Sí, eso es verdad, pero el doctor Landrón, que recuerda de que empezó muy mal, mira que no tenemos tiempo para eso, cancelando a un médico delante de todos los médicos. Ahí, usted Dando está votos cancelado. con eso. Sí. Entonces, él se ha puesto un pequeño dictador, o sea, él olvidó que él es un médico, que él es un profesional. Pero también hay unos líos ahí, hay un tema de gestión ahí El muy próximo preocupante jueves, de crisis. Sí, el para caso uno. del SNS, Abinader Fortunato va a traer el expediente. Así será, Abinader. No, lo que está circulando en la noticia. O Claro, sea, claro, hay claro. denuncia lo que uno quiere. A veces cuando uno hace una denuncia aquí, no lo hace porque uno quiere. No, yo entiendo. Hace la denuncia porque uno le preocupa. Aunque mira, lo de Senasa se ha enfriado, no se habla de Senasa No, ya. porque Senasa, no, la gente le tiene preparado su cosita. Lo mismo que pasó en San Juan. No, se está articulando un asuntito para pedirle a la Procuraduría que los que están en su casa, que se robaron los Los cuartos, presos, los empresarios. los empresarios que están en su casa, viviendo la che, viajando para Punta Cana, y Con yéndose yate privado. con yate privado, yéndose para Puerto Plata y para Pedernales, que lo metan a la chirola, que no, Bueno. que no dejen solo a Santiago ahí. Profesor, deje algo para el próximo jueves. Bueno, pero que no dejen a Santiago Jacín ahí, que dijo que los cuartos. Tú oyes lo que con Néstor, el presidente, ¿viste lo que dijo el presidente? ¿Qué dijo? Que los cuartos se fueron en clientelismo y en fracachela, y dice así que los cuartos los dio para la campaña. Pero eso es Oye, política cómo de Leonel Fernández. Pero oye es cómo se política, salvó. Oye, la posición activa de Leonel y Fuerza del Pueblo. oye cómo dejó él el coletazo. Yo di los cuartos para la campaña. Oye, tú Abinader, no de esta vamos. forma llegamos al A final ver. de esta edición de su programa Agenda Libre. La invitación para que mañana estén con nosotros, como siempre, por este canal, Toro TV, el canal que te gusta. Abinader Fortunato. Charlie Carvajal. Hasta mañana.